Podcast La 100. En este nuevo episodio de Misterios te voy a contar todo sobre una de las historias criminales y pasionales más importantes de la historia argentina. Una que llegó hasta la pantalla chica y sobre la que hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué pasó. Hoy hablamos del caso García Belsunce. Misterios. María Marta García Belsunce fue una reconocida socióloga argentina que fue encontrada muerta el 27 de octubre de 2002 en su casa del country El Carmel, en la provincia de Buenos Aires. Estaba casada con Carlos Carrascosa, quien fue acusado de su homicidio. María Marta era miembro de la Fundación Missing Children Argentina, una organización sin fines de lucro que trabaja en contra de la problemática de las desapariciones de niños. García Belsunce fue hallada muerta en la bañera y en un primer momento se pensó que había sido por un accidente doméstico. Así lo determinaba el informe médico sobre su deceso, en el que supuestamente no se veían los disparos de bala que María Marta presentaba en la cabeza. Por aquel entonces se le atribuyó su muerte a un resbalón en la bañera y posterior golpe en la sien con el grifo de la misma, lo que la desmayó y le produjo asfixia por inmersión. Supuestamente al momento de su muerte se encontraba sola, ya que luego de un partido de tenis, clásico de sus domingos, se encontraba con su masajista para una sesión relajante como cada fin de semana. Quien la encuentra es su esposo, asegurando que un rato antes estaba en la casa de su cuñado mirando un partido de fútbol, precisamente Independiente Rosario Central. Hasta el día de hoy, hay quienes aseguran haberlo visto en otro rincón del country. Sus familiares más cercanos, incluyendo a su marido, su hermana y su cuñado, fueron los primeros en llegar a la misteriosa escena. Y luego de un largo rato haciendo RCP, se dieron cuenta que María Marta había fallecido. Ya no había más nada por hacer. Luego vino el velorio, uno atípico. García Belsunce fue velada en su cama con solo un velador prendido. La luz dejaba ver solo un lado de la cara de la víctima. Este dato fue uno de los que llamó la atención del fiscal, que estaría por entrar en escena para cambiar para siempre el curso de la investigación de la muerte de María Marta. Consumado el velatorio y mientras la enterraban en el cementerio de la Recoleta, la familia comenzó a sospechar que María Marta podría no haber muerto accidentalmente y decidieron llamar al fiscal Diego Molina Pico. Esa decisión les jugaría en contra, ya que luego de las primeras investigaciones decidió imputarlos por encubrimiento. Inmediatamente se dio cuenta que algo no cerraba y decidió investigar. Mientras tanto, la pregunta que sonaba en la cabeza de todo era si María Marta García Belsunce no se había muerto accidentalmente. Entonces, ¿quién la mató? Esa pregunta, hasta el día de hoy, no tiene respuesta.
El fiscal apuntó los cañones directamente a la familia. ¿Por qué? Porque de alguna manera y tal vez inconscientemente habían alterado la escena del crimen, limpiando la sangre que había alrededor de García Belsunce y por ciertos sucesos extraños confesado por la propia familia. Por un lado, el certificado de defunción fue firmado como si María Marta hubiera fallecido en Capital Federal y por un paro cardiorrespiratorio. En otras palabras, la información fue alterada, pero fue la propia familia la que se la propició al fiscal. ¿Estrategia o descuido? Por otro lado, ¿te suena el famoso pituto? El hermano de María Marta, John Urtig, confesó haber encontrado un elemento llamado pituto, que sería un dispositivo para atornillar un mueble. ¿Qué hizo? Lo tiró por el inodoro. Finalmente, era mucho más que eso. Tan solo algunos días después, y aún con la pregunta sobre lo sucedido aquella noche de primavera, se ordenó la autopsia del cadáver, y es entonces donde los médicos forenses descubrieron que la fractura de cráneo que tenía la víctima había sido producida por 5 disparos de un arma calibre 32 y no por un golpe accidental. Los forenses inicialmente vieron una sola herida con hundimiento y fractura de cráneo compatible con el golpe contra el grifo, pero al abrir el cráneo descubrieron dentro del mismo 5 proyectiles. El famoso pituto era la única bala que no entró en la cabeza de García Belsunce y que de forma extraña rebotó en el cráneo y terminó en el piso. Es aquí donde Molina Pico empieza a ver que por parte de la familia hay una especie de encubrimiento. Este pequeño detalle cambiaría el rumbo de la investigación y le daría entidad al caso García Belsunce en todos los medios nacionales e internacionales. Asombrosamente, el caso cobró una trascendencia pública sin precedentes en la historia del periodismo argentino. Inclusive, hay quienes se animan a decir que tuvo más primeras planas que el juicio a la Junta Militar. En aquel entonces, la carátula de la investigación pasó de ser investigación de muerte a homicidio. Y con la familia en la mira, se empezó a hablar de crimen pasional. Aún la figura del femicidio no existía. Si bien el ADN encontrado en las paredes de la casa de El Carmel no pertenecían ni a la familia ni a Carlos Carrascosa, marido de María Marta, Molina Pico elevó la causa a juicio oral y consideró que el crimen se produjo en medio de una discusión por cuestiones financieras relacionadas al dinero ilegítimo vinculado al lavado de dinero del cártel de Juárez. En enero de 2003, el fiscal Molina Pico pidió la detención del marido de la mujer, Carlos Carrascosa, del hermano Horacio García Belsunce y del medio hermano Juan Carlos Urtig, también llamado John Urtig,
del cuñado Guillermo Bartoli, del marido de la madre de la víctima, Constantino Dino Urtig, y de 2 amigos y vecinos de la familia del barrio privado donde vivían, Nora Burgués de Taylor y Sergio Vinelo. ¿De qué eran acusados? De borrar huellas en la escena del crimen. Sin embargo, la causa por la muerte y el encubrimiento se elevó a juicio solo contra el viudo, que terminó condenado a 5 años y 6 meses de prisión solo por encubrimiento. En 2009 sucedió algo inesperado. La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, un tribunal superior al que había condenado al viudo 2 años antes, revocó la primera sentencia y condenó a Carrascosa a cadena perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce. Luego de haber salido por pagar una fianza de 100.000 pesos, el viudo volvió a la cárcel. El resto de los miembros de la familia, sumado a vecinos y médico y la masajista de María Marta, fueron enjuiciados casi 10 años después del presunto asesinato. Nunca fueron a la cárcel porque lograron pagar una fianza. Ya en 2016, a 14 años de la muerte de García Belsunce, Carrascosa fue absuelto por la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué pasó con el resto de los imputados en el caso? Lograron la absolución con el tiempo. Pablo Dugan, periodista especializado en el tema, nos cuenta en qué está hoy la situación de la causa y qué cree que fue lo que pasó. Por fin, después del año 2002, ha quedado cerrada la cuestión que involucraba a la familia, es decir, ya no hay ningún familiar involucrado. Carlos Carrascosa ha sido finalmente absuelto de culpa y cargo. Se abre un nuevo capítulo, porque el caso está todavía impune, y es la investigación, la cual involucra a quien desde el día 1 debió ser investigado, y no lo fue por decisión absolutamente artera y convenida por motivos personales del fiscal Molina Pico. Diego Molina Pico es el gran culpable de todo este desatino. Se fue descubriendo quién era Nicolás Pachelo. Para mí hay abultada prueba, aún en la no investigación sobre él que hizo Molina Pico, aparecieron un montón de elementos que por supuesto él dejó de lado y nunca investigó. Pero hay muchísima prueba en contra de Nicolás Pachelo. Finalmente así lo ha entendido este fiscal. Ahora lo que resta es el juicio oral y público, donde yo por lo menos espero que se lo encuentre culpable a Nicolás Pachelo y que cuente él además quiénes fueron sus cómplices, porque hubo cómplices también. Mientras tanto, la familia espera, y así lo ha manifestado Carrascosa muchas veces, que espera no morirse antes de que se sepa quién mató a su mujer. Hasta el día de hoy no sabemos qué sucedió aquella tarde. No sabemos quién mató a María Marta García Belsunce, quien seguramente hasta el día de hoy no descansa en paz. Hasta aquí un repaso sobre su crimen. Soy Mariela Fernández y te invito a estar atento porque muy pronto te traigo otro episodio de Misterios. Podcast